Muy buenos días, amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Silva, quien se pronuncia sobre la situación alimentaria en el país. En Venezuela llevamos años haciendo diagnóstico de la situación política, social y económica. En la Asamblea Nacional se tomó la decisión de dar el paso siguiente. El diagnóstico está claro. En Venezuela este año llegaron las muertes por desnutrición. El año que viene es el año del colapso económico, en todos los sentidos. Por esa razón, nos hemos entrevistado a través de la Fundación del Pueblo Legislador con todos los factores de la producción venezolana para buscar propuestas. Nos estamos preparando como debe ser para gobernar y en ese sentido todos los factores que hacen vida gremial en Venezuela en el aspecto de la economía ha estado esta semana presentando su propuesta, se han recogido esa propuesta y estamos seguros que la única salida posible en Venezuela es el cambio de gobierno. Para cuando ese cambio de gobierno se dé, ya hay bastante avanzado una propuesta de gobierno para sacar a Venezuela de esta crisis jamás vivida por los venezolanos de la guerra federal. Diputado, pero ¿cuál es la propuesta que tienen al país? La propuesta es sumamente amplia y empieza por supuesto con el cambio en las condiciones macroeconómicas del país. Sin duda alguna, la reestructuración de la deuda, la eliminación del control de cambio, la eliminación del control de precios, el estímulo a la empresa privada como factor motor principal de la economía son la base de esa propuesta. La diversificación de la industria venezolana, el cese de la dependencia de la industria petrolera, pero al mismo tiempo recuperar los niveles de eficiencia perdidos en esta industria petrolera. A nivel de materia alimentaria, dejar de producir en otros países y empezar a producir en nuestra propia patria. Tenemos tierra suficiente, agua suficiente y productores suficientemente capacitados para hacer que Venezuela nuevamente pueda ser autosuficiente en por lo menos el 80% de los rubros que consumimos. Escuchamos parte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Silva. También nosotros vamos a entrevistar a Edinson Arciniega, quien es representante de Acción Ciudadana, para que también nos pueda explicar sobre el balance que van a realizar el día de hoy en materia de alimentaria. Ya ustedes habían realizado hace algunos días una solicitud ante el Ministerio de Alimentación. Queríamos saber cómo van esas propuestas, qué piensan hacer el día de hoy en la sesión que tienen pautada, en este caso en la Comisión del Parlamento venezolano. Mira, lamentablemente el resultado de las jornadas en las que hemos coparticipado con la Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador de la Asamblea Nacional es poco menos que deprimente. El país durante el primer trimestre de 2018 está entrando en colapso funcional y productivo. En términos concretos, no tenemos ni el 9% de las semillas, fungicidas y agroquímicos para sembrar. En 2017 se lograron sembrar aproximadamente 1 millón de hectáreas de diversos rubros productivos, fundamentalmente porque los productores del campo tenían aún stock quedado de los años anteriores. Ese stock se agotó. Cuando vemos hacia el campo, no hay siembras. Cuando vemos hacia el mar, no hay barcos viniendo. La realidad es que tenemos en este momento en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Monagas y Sucre, aproximadamente 1.200.000 venezolanos en una situación de desnutrición crónica, que están padeciendo desde el año 2015 una severa desnutrición proteica que en este momento significa que están consumiendo aproximadamente el 10% de las proteínas y en el caso de las calorías menos del 40%. En términos concretos, hay 50.000 venezolanos que tienen su vida comprometida el próximo trimestre producto de la desnutrición. ¿Qué necesitamos? Medidas de emergencia. Las medidas de emergencia están en el mar. Por eso necesitamos que el diálogo que se va a continuar en la República Dominicana el día 15 logre, por la vía de la flexibilización de los términos, por la vía del acuerdo político, que vengan hacia Venezuela desde Colombia no menos de 3.000 camiones cargados
de alimentos terminados y de insumos para la producción, y no menos de 50 barcos desde el Canadá, desde la Argentina, desde el Brasil, desde el Paraguay, desde México y desde el Perú, que son grandes exportadores de alimentos, que nos permitan lograr dos cosas: atender la emergencia, que como les dije, en 7 estados del país tiene comprometida la vida de 50.000 venezolanos, y permitirnos durante el primer semestre del año aprovechar un invierno que promete ser generoso para volver a producir alimentos en el país. Es la hora de los acuerdos. Lamentablemente, si no se toman medidas en diciembre, enero va a ser muy tarde. Y todos los factores políticos, la oposición representada por la Unidad Democrática, que representa amplios sectores de la sociedad, y el gobierno, que tiene la responsabilidad de conducir el país, deben priorizar las soluciones. Es la hora de poner por delante la tragedia del pueblo y salir de la realidad paralela en la que nuestras élites están en este momento. ¿Ustedes llegan a esas conclusiones de poder reunirse con qué sectores? Mira, nosotros nos reunimos el miércoles pasado con FEDEAGRO. Nos reunimos, en esa reunión extensa logramos un balance general de cómo está el suministro de semilla, de fungicida. Por ejemplo, te podemos decir con claridad que por primera vez desde que Venezuela tiene siembras masivas de hortalizas, que son los alimentos verdes, vamos rumbo a una escasez general de alimentos verdes, porque no hay fertilizantes y porque no hay semillas y porque no hay fungicidas para impedir las plagas. Es decir, están en riesgo las cebollas, los ajíes, los pimentones, el cebollín, el celery. Están en riesgo los alimentos verdes. Eso nunca había pasado en Venezuela. ¿Por qué nunca había pasado? Porque siempre lo habíamos tenido. Pero producto de que no hemos contratado las importaciones, de que se paralizó la producción de semillas certificadas, de que la industria química venezolana lamentablemente está totalmente paralizada, que fertilizantes y fungicidas que aquí producíamos hace 3 años ya no los estamos produciendo, por primera vez vamos rumbo a eso. En el caso de la ganadería tenemos una caída en apenas 2 años de 2 millones de cabezas de ganado. Tenemos un problema gravísimo con la leche. El 80% de la leche se está yendo por vías no formales, lo que significa que en el caso de la leche no hay salvaguardas sanitarias en el consumo de la gente. Si algún efecto tiene la crisis actual en Venezuela, es que se reventó la cadena de salvaguarda sanitaria. La gente está consumiendo alimentos sin que tenga garantizado que esos alimentos fueron bien tratados. Aquí se están beneficiando vacas, reses, sin garantizar la cadena de frío, sin garantizar que cuando benefician el animal no se contamine con las vísceras. Y eso está llegando al consumidor. Y eso, sumado a la ya fuerte desnutrición proteica que genera inmunosupresión en la población, suma a otro riesgo más sanitario para los venezolanos. Entonces, necesitamos tomar medidas de urgencia. O sea, la verdad es que la situación del primer trimestre es caótica. Si no tomamos medidas, vamos a lamentar. Todavía estamos a tiempo. Y la resolución de esto es política, en nuestra opinión. Son los políticos los que pueden tomar las decisiones. Los técnicos estamos para ayudar. Medidas técnicas y diagnóstico. Como yo siempre lo repito, Venezuela está sobrediagnosticada. Lo que necesitamos es poner en marcha las soluciones en base a esos diagnósticos amplios que tenemos. Edinson Arciniega, representante... Escuchaban parte de las declaraciones de Edinson Arciniega, quien es el representante de Ciudadanos en Acción. Ya él manifestaba sobre las expectativas que tienen para este próximo encuentro de diálogo para el próximo 15 de diciembre. Manifestaba que la crisis alimentaria se ha incrementado en el país. Es por ello que ha manifestado que esta podría ser la vía a través del diálogo para poder recuperar la producción nacional. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.